Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a las empresas que con su labor y compromiso contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia. ¿Usted qué piensa de ese reconocimiento que nosotros hacemos? Convencidísima de que todos esos que tienen amigos en los medios de comunicación, que hacen parte de los gremios empresariales y que tanta bulla hacen, no son la mayoría ni representan a la mayoría del empresariado colombiano. Porque como se los dije durante los debates de la reforma laboral, particularmente en la Comisión Séptima, yo también tengo familiares que son empresarios, unos que son más parecidos allá y otros que son más parecidos acá. Y aquí también nos financian y hacen política con nosotros, empresarios que son claros y que saben que la justicia social es clave para poder tener más beneficios y mejores beneficios y a mayor tiempo. O sea, hola a todos, nos encontramos en el Congreso de la República con la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal. María Fernanda, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Me gustaría que iniciemos contándole a la gente un poco sobre usted, a qué comisiones pertenece. Bueno, yo soy Mafe Carrascal, soy representante de la Cámara por Bogotá y además pertenezco a la Comisión Séptima, que es la Comisión de lo Social, la Comisión del Trabajo, de la Vivienda, de la Salud, de las Mujeres. A mí me encanta estar ahí además porque en el primer gobierno popular, el primer gobierno encabezado por una persona con la historia que lleva a cuestas, Gustavo Petro, pues obviamente que se trazó una misión muy importante, fue hacer las 3 reformas sociales que más han dado de qué hablar. Y pues yo tuve el honor de liderar la reforma laboral, de coordinarla en la Cámara de Representantes y de defenderla, mejor dicho, con toda en el Senado hasta convertirla en ley de la República. A eso iba, representante. Nos gustaría que nos cuente cuáles han sido las contribuciones más importantes que usted ha hecho como representante a la Cámara del Pacto Histórico. Bueno, yo diría que son varias, porque de verdad han sido muchas, como coordinadora ponente, como autora, como coautora. He sacado proyectos de ley, que hoy soy ley de la República, fundamentales para las mujeres en política, por ejemplo, la licencia de maternidad para mujeres en política, pero también la ley en contra de la violencia política. De hecho, no solamente soy coautora, sino que soy una de las beneficiarias de las víctimas que el Consejo Nacional Electoral ha reconocido y ha puesto a Miguel Polo Polo a disculparse, aunque lo hizo bastante tibio, pero bueno, tenemos, así es, bastante concreto y sin ninguna más, sin profundidad, pero creo que son herramientas que le damos a las mujeres en política, no solamente en elección popular, sino en todos los espacios institucionales y sociales para que se sepa que pueden denunciar, que debe haber sanción para esos actos que buscan minimizarnos, discriminarnos, utilizar las maternidades, como fue mi caso, para atacarnos políticamente. Y como esos tenemos otros proyectos de ley, como la ratificación del Convenio 190, que justamente busca eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y luego tengo más, afortunadamente tengo más iniciativas que les puedo hablar. Me siento muy orgullosa del trabajo que hemos venido haciendo desde esta curul y como bancada del Pacto Histórico, pero les quiero contar sobre la reforma laboral, porque la reforma laboral es un hito, es histórico. Desde hace mucho tiempo no teníamos una reforma laboral que realmente le entregara y le conquistara y le entregara nuevos derechos a la clase trabajadora. Siempre lo que vimos fueron pactos gremiales, pactos con los patronos. Se sentaban los políticos de turno que habían sido financiados por esos empresarios, hacer acuerdos para quitarles los derechos a la clase trabajadora y no para darles más derechos. Nosotros por primera vez nos sentamos de manera tripartita, gobierno, los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras y los empresarios, a concertar mejores condiciones para la clase trabajadora. Recuperamos los recargos que le devuelven poder adquisitivo y, digamos, fortalecen el salario real de los trabajadores, recargo nocturno, recargo en día de descanso dominical, pero también pusimos en el centro una conversación, Gerald, muy importante, y es la del cuidado, la del reconocimiento de las labores del cuidado, la de la formalización de sectores altamente feminizados como el trabajo doméstico, como las madres comunitarias, como las personas que trabajan en los hogares o en los jardines infantiles del ICBF, las operadoras de alimentos escolares de los niños y de las niñas. Pusimos en el centro la necesidad de hablar no solamente del mundo del trabajo libre de violencias y de acoso, sino también algo fundamental, y es que las personas trabajadoras tengan tiempo
No puede ser que vivamos para trabajar. Es muy importante que tengamos tiempo para cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar de otras personas, para cuidar de nuestros niños, de nuestras niñas, de las personas con discapacidad. Que tengamos tiempo para disfrutar, no solamente para cuidar de otros o de nosotros, sino también para disfrutar de la vida. Representante, sin duda voces como la suya son muy importantes, por lo que ya mencionó, como mujer, como madre, son demasiado importantes, pero también me gustaría saber qué proyecto liderado por usted considera con mayor potencial de transformación social para Colombia. ¿Puedo nombrar dos? Claro. En este momento me gustaría nombrar la licencia menstrual y quisiera nombrar también la licencia de paternidad, porque las dos creo que ponen de presente una discusión fundamental y es la no normalización primero del dolor y la no normalización de esa doble jornada no remunerada que tenemos la mayoría de mujeres cuidando a otros y que no es reconocida. Entonces, con la licencia menstrual, que va en segundo debate, donde logramos unos acuerdos y unos consensos muy impresionantes, ya la tenemos en más de 20 entidades del Estado, ya tenemos licencia menstrual en el Congreso de la República, es decir, en 2 de las ramas del poder, y la vamos a llevar como un proyecto y como ley de la República, el sector privado y el sector público, porque tenemos que dejar de normalizar los dolores que tenemos las mujeres, que sufrimos, los dolores ginecológicos asociados a enfermedades como la adenomiosis, la endometriosis. No solamente es endometriosis, que esa es la más popular hoy en día. La más conocida. Hay muchos ovarios poliquísticos, hay una cantidad de enfermedades que no les interesa además a los tomadores de decisiones y a quienes tienen los presupuestos para poder investigar, no les interesa investigar y no les interesa solucionarlo. Si nosotras como mujeres que tomamos decisiones, que ya estamos en cargos de representación, no ponemos en el centro esta necesidad, nadie la va a poner y nadie lo va a atender. Entonces necesitamos licencias remuneradas para que las mujeres que no pueden ser productivas en 1 o 2 días de eso, que no son todas, son pocas, pero merecen que nosotras las cobijemos. Que nos hemos dado cuenta que con la licencia menstrual en las entidades públicas y en algunas privadas que lo tienen de manera voluntaria, ni el 2% de las mujeres trabajadoras se la toman. Es muy poco. Pero hay mujeres que sí la necesitan. Hay mujeres que sí la necesitan. Y luego está la licencia de paternidad, que llegamos a un consenso en el Congreso de la República discutiendo la reforma laboral. Al final se nos cayó porque teníamos que salvar otras cosas, que sí debe por lo menos aumentar el doble. Hoy son 2 semanas y 2 semanas son insuficientes en el posparto para que una mujer se sienta apoyada, que sienta que hay una persona que además tiene toda la responsabilidad y debe ser corresponsable de la crianza de su hijo y de su hija, sobre todo en los primeros días que son tan difíciles. Así que necesitamos una licencia de paternidad no solamente para redistribuir las labores del cuidado, para que ese padre esté presente en los primeros días de un adulto que necesitamos sea funcional en el futuro, sino que también necesitamos que las mujeres no sean discriminadas en el mercado laboral. Ojalá la licencia de paternidad queremos que sea igualitaria para hombres y mujeres. Para hombres y para mujeres. Para madres y padres. Y luego le voy a plantear otro que va a venir próximamente, también lo planteamos en la reforma laboral, y es la licencia de paternidad y de maternidad para personas del mismo sexo que están en pareja. Eso es. Que están creando. Exacto. Y criando. Que están criando. Entonces, los niños y las niñas no pueden ser discriminados porque su papá o su mamá tienen X o Y orientación sexual, 1, y 2, las personas trabajadoras tienen que tener igualdad de condiciones. No puede estar determinadas sus condiciones laborales por su orientación sexual. Es decir, una pareja heterosexual no tiene por qué tener, como trabajadores, no pueden tener más derechos que una pareja homosexual, por ejemplo. Y sé que a muchos empresarios les va a gustar esto que les voy a plantear, pero mi próxima hazaña dentro del próximo Congreso va a ser plantearle al país una reforma profunda a la Ley 80 de contratación estatal, porque la Ley 80 de contratación estatal hoy, como está formulada, está hecha para que unos oligopolios y unos monopolios se queden con todos los negocios del Estado. Todos los contratos. Así es, necesitamos que las MIPYMES tengan posibilidad de contratar con el Estado, que tengan una porción de la contratación, que haya transparencia en la contratación y que a través de los salarios, como lo estamos redistribuyendo, de los recargos, de las condiciones de los trabajadores, se vean beneficiados también los empleadores porque van a ser más productivos sus trabajadores, pero también necesitamos que tengan más trabajo para poder redistribuir. ¿Cómo lo redistribuimos? Democratizando la contratación pública. Así que espero que los empresarios nos apoyen en ese próximo, objetivo que tenemos, que es que la contratación pública sea para todos y para todas. Para todos y para todas. Me he dado cuenta, y nosotros nos hemos dado cuenta, que usted es una representante muy juiciosa. Siempre estuvo
liderando la reforma laboral, poniendo el pecho, hablando por los trabajadores y trabajadoras, pero también me gustaría saber cómo visualiza usted su papel dentro del espacio parlamentario para fortalecer la voz del pacto histórico. Bueno, definitivamente, digamos, mi trabajo y justamente liderar una reforma tan importante me abrió un espacio fundamental, digamos que yo lo tenía un espacio importante dentro de la bancada, pero definitivamente los resultados también consolidan el liderazgo tanto fuera como dentro de la bancada, eso es indudable. Y mis compañeros, mis compañeras, mis colegas de bancada fueron bastante generosos también, porque también hubieran podido decir no reconocemos este liderazgo y pasa, o no creemos en este liderazgo y fue todo lo contrario. Conté con su apoyo, conté con el reconocimiento, conté con el respaldo, estuve no solamente en la Cámara sacando adelante el proyecto, sino estuve en el Senado y me permitieron poder apoyar, guiar, muchas veces, algunas veces dirigir la conversación, dar sustento, suministrar información, ayudar con las proposiciones, y eso pues es muy valioso. O sea, eso yo creo que es un verdadero trabajo en equipo y un verdadero trabajo en bancada, y por eso tuvimos el resultado colectivo que tuvimos, no por otra cosa. Me gustaría también saber cómo contribuye su labor a consolidar el proyecto de cambio del pacto histórico. Pues definitivamente creo que mi voz ha servido para consolidar nuestra agenda, para visibilizarla. Yo tengo la ventaja y también como una ventaja, y es que me muevo en distintos, yo me muevo en análogo y me muevo en digital, me muevo en el territorio, hago política en el territorio con la gente organizativa, ese también es el resultado de la consulta pasada y se nota en los procesos organizativos, y luego también me muevo en los medios, me muevo en las redes, o sea, tengo un trabajo que está, digamos, multidireccional, yo no me quedo solamente en una vía. Equilibrado. Exacto, está bastante equilibrado, estoy en la academia, estoy en los medios, estoy en las redes, y eso creo que ha sido muy importante para el pacto histórico, para visibilizar nuestras victorias, para visibilizar nuestros debates, nuestras apuestas, nuestras agendas, y eso. Creo que esa ha sido mi contribución, ¿no? Como, además también soy una mujer joven que además estuvo embarazada durante el debate de la reforma laboral. Creo que además con pañuelo verde y defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas partes, la autonomía de las mujeres en todas partes, pero además embarazada, decidiendo, como dando creo como que debe ejemplo ser. también. Claro, porque tengo un privilegio y estoy luchando para que las que no los tienen puedan tener la posibilidad de tener condiciones sociales, económicas y materiales para poder decidir en libertad ser madres. O sea, yo creo en las maternidades deseadas, entonces creo que todo lo que ha sido, digamos, mi trasegar y mi paso por el Congreso de la República, absolutamente todo lo que me ha pasado ha sido la oportunidad para poner de presente cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras agendas como pacto histórico. Es decir, he sido un ejemplo vivo de lo que queremos para las mujeres de Colombia. Ya hablando más del gobierno del cambio, a lo largo del gobierno del cambio hemos visto cómo se articula la iniciativa privada con el gobierno. ¿Cómo valora usted esta articulación? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante porque pensaban que a través con este gobierno no solamente la economía se iba a ir al traste, el dólar iba a llegar a 10.000 pesos, el desempleo iba a ser un desastre, no sé qué, todo lo contrario. Hemos visto incluso índices de crecimiento que ni siquiera eran los esperados ni los proyectados. Hemos visto un desempleo que está, mejor dicho, muy abajo de las expectativas, y además que ha logrado récord desde hace más de 20 años. Hemos visto unas cifras económicas muy importantes, y eso ha sido porque este gobierno no ha sido el coco para los empresarios que le pintaron desde el inicio de los empresarios. Todo lo contrario, si ustedes se acuerdan, al inicio la reactivación económica empezó por un acuerdo con el Grupo Aval y con todos los bancos para poder poner crédito barato, 51 billones de pesos de crédito barato en el mercado. ¿Cuánto ha crecido la banca en este país? ¿Cuánto ha crecido? Ha crecido muchísimo. Hemos visto que más del 59%. Que la gente que tenía dinero ha hecho más dinero y la gente pobre ha ido saliendo de la pobreza. Así es, porque hemos subido los salarios por encima de la inflación, porque le hemos devuelto los recargos a la ciudadanía trabajadora, porque, claro, esas cosas
podrían ser monetariamente momentáneas, eso es verdad, pero eso hay que complementarlo con política pública, que es lo que hemos venido haciendo, política pública de reindustrialización, de volver a fortalecer sectores como el agro e industrializarlo, porque es intensivo en mano de obra. Hemos venido metiéndole mucho esfuerzo al turismo, que también ha repuntado de manera histórica en Colombia, a las manufacturas, a los servicios. Por supuesto que el Estado ha sido también un proveedor de empleo importante, pero entonces si no está el Estado para eso, entonces ¿para qué está? Sino para garantizar que la gente tenga acceso, ¿cierto? Entonces, pues yo sinceramente creo que hemos avanzado de una manera literalmente histórica, que hay sectores que se han fortalecido muchísimo y que pues esto no fue la tal tragedia y el que tal, los empresarios iban a ir de que Colombia. Los empresarios, de hecho hemos concertado desde el primer momento. La reforma laboral al final terminó siendo un éxito, así los gremios empresariales, que son más políticos que otra cosa, salieran a decir que nosotros no queríamos concertar. Desde el primer momento, de manera tripartita, se sentaron a dialogar. La primera reforma que salió ya estaba concertada en la mesa de concertación salarial, hicieron una comisión para eso. Siempre estuvimos escuchando a los empresarios. Yo personalmente, como coordinadora de la reforma, durante 2 años, más de 2 años, me senté con todos los empresarios, todos los gremios, los escuchamos, hicimos modificaciones, les incluimos preocupaciones suyas, desistimos de cosas que nosotros queríamos para llegar al consenso, para poder llegar a un consenso, a una concertación y poder recuperar derechos y avanzar. De pronto en algunos hubiéramos querido avanzar en otros, pero de eso se trata la concertación democrática. El primer gobierno de izquierdas en 215 años, el primer gobierno progresista en 215 años de historia republicana, demostró y ha demostrado muchas cosas a través del ejemplo. No es la catástrofe que plantearon definitivamente, pero sí es una transición, y eso quiero que quede muy claro. Es un gobierno de transición. Es un gobierno de transición, un gobierno que se dedicó a mostrar, a hacer reformas, no a revolucionarlo ni a hacer, ¿sí? Sino a hacer unas reformas y a demostrar que mediática, institucionalmente, sí hay un cerco a todo lo que implica hacer acuerdos populares, hacer acuerdos con las clases populares. Es evidente. La reforma del Álvaro Uribe Vélez, que quitó derechos, pasó en 3 meses, la nuestra casi en 3 años, para devolver los derechos. Los derechos. Porque no están dispuestos a hacer pactos con las clases populares de este país. ¿Cómo nos va a tocar y cómo nos tocó para pasar la reforma? Primero, con el coco de la consulta popular, el presidente Gustavo Petro. Y segundo, con la movilización social permanente. ¿Qué quiere decir esto? Yo les invito a que el próximo año, a que desde ya se empiecen a organizar, se sigan organizando en los territorios. Hay que salir a movilizarse, hay que movilizarse hacia las urnas, hay que elegir mayoritariamente una bancada, ahora sí mayoritaria. Hemos hecho algo importante e histórico, antes eran 3 pelagatos, literal. Hoy tenemos la posibilidad de plantearle al país algo distinto y de pasar reformas como la reforma laboral, pero podemos hacerlo de una manera más contundente si elegimos una bancada mayoritaria, mayorías en el Senado, mayorías en la Cámara de Representantes, a mayo 8 del 2026. Ustedes ya saben, ya fuimos a una consulta histórica donde decidieron cómo van a estar conformadas las listas. Vamos de manera decidida a las urnas, hacer mayorías allá, y vamos a elegir nuevamente en la presidencia el proyecto del cambio, porque necesitamos profundizar los cambios que ya empezamos. Geraldine. Representante, usted nos contó que usted se sentó con todos los empresarios, con todos los gremios. Me imagino que así como había gente muy reticente, pues había gente muy dispuesta también a colaborar. Por eso es que Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a las empresas que con su labor y compromiso contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia. ¿Usted qué piensa de ese reconocimiento que nosotros hacemos? Convencidísima de que todos esos que tienen amigos en los medios de comunicación, que hacen parte de los gremios empresariales y que tanta bulla hacen, no son la mayoría ni representan a la mayoría del empresariado colombiano. Porque, como se los dije durante los debates de la reforma laboral, particularmente en la Comisión Séptima, yo también tengo familiares que son empresarios, unos que son más parecidos allá y otros que son más parecidos acá. Y aquí también nos financian y hacen política con nosotros, empresarios que son claros y que saben que la justicia social es clave para poder tener más beneficios y mejores beneficios y a mayor tiempo. O sea, de nada les sirve explotar a los trabajadores, de nada les sirve sacarles el último peso si en menos de nada usted ya no va a tener ni siquiera un negocio del cual beneficiarse, ¿sí? Porque puede ser a más largo, claro, y puede ser a más largo plazo. Si la gente tiene plática en su bolsillo y les pagas bien, entonces si hay plata en el bolsillo, si la gente puede comprar tus bienes y tus productos y tus servicios, pues vas a poder seguir ofreciendo los productos y los servicios, puedo seguir atendiendo, entonces redistribuyo mejor a través de los salarios, le entrego más a los trabajadores para que yo, como empleador,
como empresario, como productor, pues tenga a largo plazo, a mediano y largo plazo más beneficios, no que todo me lo coma ahorita y al final pues no queda nada. Entonces creo que todos nos vemos beneficiados de la justicia social, de los buenos salarios, de la productividad, el país entero, con empresarios comprometidos con la justicia social y con las buenas condiciones laborales, ganamos todos y ganan todas. Representante, entonces usted considera que es importante que a esos empresarios que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de Colombia se les haga este tipo de reconocimientos y se sigan haciendo como para incentivarlos, sí, motivarlos. Y no solo reconocimientos, tiene que seguir habiendo política pública. A mí me decían a través de la reforma laboral, no es a través del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones laborales, pero tiene que seguir habiendo política pública de incentivos, de promoción, que le permitan al empresariado también poder tecnificarse, poder mejorar sus procesos productivos, ¿cierto? Poder cada vez más hacer mejor su trabajo y desempeñarlo mejor. Así que las dos cosas se pueden hacer. Podemos proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y podemos proteger y promover al empresariado. Aquí no estamos en contra de nada. No es en contra del empresariado, sino es en pro de la dignidad. Es en contra de la precarización. Representante, usted ha demostrado y nos ha contado que voces como la suya, que es una mujer joven, madre, mujer, han sido y serán muy importantes dentro del espacio legislativo. ¿Qué mensaje le enviaría usted a Colombia sobre el compromiso del pacto histórico con el país? Bueno, definitivamente aquí estamos, hemos demostrado con acciones concretas, no solamente con debates, con retórica y con narrativa, sino con resultados de qué lado estamos del lado de la gente que nos eligió, pero además de la cual hacemos parte. Nosotros hacemos parte de las mayorías sociales de este país, de esa clase trabajadora que todos los días se ha levantado desde temprano, que se ha endeudado para poder sacar a sus hijos adelante, que muchas veces es incluso víctima del gota a gota para poder salir adelante, de esa clase trabajadora que lo que ve no solamente es pocos recursos y mal retribuido su trabajo, sino también un sistema de transporte deficiente, la imposibilidad de estar con sus hijos o sus hijas, porque tienen que trabajar, tienen que conseguirlo del día, no solamente para vivir, sino para sobrevivir. Así que pues estamos del lado de la clase trabajadora, de la gente trabajadora de este país. Eso no significa estar en contra de nadie. Eso significa que hoy queremos que esos que han sido invisibilizados tengan voz, que esos que han sido invisibilizados sean visibilizados, que cuenten en este país, que tengan derechos. Eso no significa anular a los otros, sino que todos podamos convivir. Y reconocernos. Y convivir significa vivir en paz y sin matarnos los unos a los otros, sino tener unos mínimos vitales que nos permitan desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades, tener unas oportunidades que permitan vivir en dignidad. Representante, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito en esto que queda de este periodo y con toda en los próximos 4 años. Con toda, vamos para allá. Muchas gracias.